la fiscal Diana Salazar dice estar lista para el juicio político. ¿Cómo analizar este momento de la fiscal, doctor, que después de haber manifestado que estaba en riesgo su embarazo y bueno, todo lo que pasó durante ese periodo, ahora acepte ir al juicio político ya con algunos meses de embarazo? Doctor. A ver, lo primero que tenemos que hacer en cualquier tema que se aborda es ubicarlo al tema, ubicarlo para no salirnos del contexto y del concepto del tema que se está analizando. Porque mucho se discute y mucha gente habla en el aire. Entonces, lo primero que tenemos que decir es, ¿qué es un juicio político? La Corte Constitucional, y no es la Corte Constitucional de Correa ni de otros partidos, es la Corte Constitucional del 2021, por lo tanto es esta Corte Constitucional, la actual, emitió una sentencia el 29 de septiembre del 2021, en el caso 2137-21 EP. ¿Qué nos dice? Para primero ubicarlo al tema. El control político institucional es efectuado por órganos políticos en función de criterios de representación popular, mientras que el control jurídico es efectuado por jueces con conocimientos jurídicos especializados e investidos de jurisdicción. Luego dice, el control político es esencialmente de carácter subjetivo en cuanto se fundamenta en criterios de libre apreciación, oportunidad y confianza política, dentro de los cuales y requerimientos previstos en el ordenamiento jurídico, mientras que el control jurídico es de carácter objetivo en cuanto el juzgador se encuentra sujeto al derecho, al ordenamiento jurídico preestablecido y a la técnica jurídica. Es importante ver, y es mucho más el pronunciamiento, por el tiempo no me dedico a mayor análisis de esta cuestión preliminar. Ahora, se da el juicio político contra la señora Diana Salazar. Se da el juicio político y entonces hay que ver qué es lo que está en juego y qué es lo que se está diciendo, los dimes y diretes respecto de este tema. Justamente, Dimes y doctor, diretes respecto de este tema. Entonces, justamente, tenemos que doctor, aterrizar en el caso del juicio político para tener una idea de qué estamos hablando. justamente, Cuando doctor, analizamos este tema, vemos que hay una cantidad de inconsistencias que se dan, cantidad de inconsistencias que se dan en la defensa de la señora Salazar y en una cantidad de situaciones conexas. Una de ellas, por ejemplo, a manera de ejemplo y nada más de ejemplo. La señora Diana Salazar dice en la entrevista de hoy, esto es más caliente que el pan de hoy en la mañana, entrevista en contacto directo. Hoy dice lo siguiente: yo me debo al pueblo, o sea, ¿a quién tengo que darle cuenta y razón? Yo me debo al pueblo. No, señora Salazar, usted no se debe al pueblo. Usted se debe a una elección que fue realizada por un Consejo de Participación Ciudadana que tuvo propósitos políticos determinados, que es el Consejo de Participación Ciudadana de Trujillo, que tenían por objeto tomar los órganos de control, asaltar los órganos de control, las instituciones del Estado y las Cortes, tanto constitucional como Corte Nacional de Justicia. Y lo hicieron de manera inconstitucional en la mayoría de los casos. Primera cosa. Segundo, hay una declaración de Juan Sebastián Roldán, hombre cercanísimo, secretario privado del presidente Lenín Moreno, que declaró: el presidente Lenín Moreno es un presidente valiente que por eso colocó a Diana Salazar en la Fiscalía del Estado. Entonces usted se debe a Lenín Moreno. Lo que el pueblo no sabe es cómo se realizó un concurso de méritos y oposición, pero la misma persona cercana a Moreno dice que él la colocó a usted como fiscal general del Estado. Entonces eso es terrible. Entonces usted se debe a Lenín Moreno, pero Lenín Moreno no es Lenín Moreno. Lenín Moreno es los partidos y movimientos políticos y los acuerdos que se hicieron en ese momento. Entonces ahí está la derecha del Ecuador, ahí está los Noboa, ahí está Lazo, ahí está Jimmy Jairala, ahí está Gustavo Larrea, que apoyaron el 7 veces sí. Y mire usted, ahí está Diego Borja Cornejo, que con el movimiento que creó Poder Ciudadano apoyó el 7 veces sí.
Entonces, usted se debe a un pseudo concurso. Ni siquiera llego a hablar del 10 sobre, de la calificación 10 sobre 20. Ni siquiera llego allá. Usted se debe a un pseudo concurso en donde ya anteriormente se tenía la decisión de que usted sería la fiscal general, porque era una fiscal funcional a un proyecto político. Lo paso a explicar de la siguiente manera. Usted en ciertos casos acelera al máximo. Es un auto como los de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora. Pero en otros, la tortuga le gana a usted, donde no se ve absolutamente nada. Y se ve que no tienen la intención de descubrir absolutamente nada. Entonces, voy a poner un ejemplo. En el caso del caso León de Troya, llamado por la Fiscalía caso Encuentro, han caminado con pies de tortuga, en donde tienen en sus manos la información sobre el informe del caso León de Troya realizado por la Policía Nacional, donde se ven los relacionamientos del gobierno de Lazo, de su gente, de sus parientes con la mafia albanesa. ¿Qué han llegado con eso? ¿A dónde han llegado con eso? Absolutamente a nada. Entonces allí la velocidad, incluso hasta creo que están en reversa, ni siquiera están caminando hacia adelante. Entonces ahí no Investigación hay que dicho nada. sea de En el paso, tema y en otros temas es exactamente lo mismo. Voy a poner otro tema así, porque nos vamos a dedicar toda la mañana a hablar de este caso. Desde luego, si usted quiere, yo sigo hablando sobre el tema. doctor, pero Pero, sí vale resaltar el tema del caso Encuentro que nació a raíz de un informe policial, el León de Troya, que primero estaba investigando temas de narcotráfico y no es que sea cualquier cosa lo que se estaba investigando al gobierno de Guillermo Lazo, que tuvo a su cuñado Danilo Carrera vinculado con la mafia albanesa que es la principal exportadora, la principal comercializadora de droga en Europa. verá, entonces dediquémosle un poquito de tiempo al Claro, caso León de Troya. adelante. Usted, Frank, efectivamente lo dice, el caso León de Troya es el caso que inicia esta investigación la Policía Nacional. Esto no inicia esta investigación los enemigos del gobierno de Lazo, Claro. la Policía Nacional. Y analizando este tema se tocan con una trama de corrupción y de corrupción en el tema de entrega de cargos públicos y un tema de vinculaciones subterráneas con la mafia albanesa, un tema gravísimo de asalto a las empresas públicas en la designación de los funcionarios. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Cuando esto comienza a caminar y a coger fuerza, hay declaraciones, yo cito las declaraciones. El teniente Rodney Rengel, el policía, uno de los policías que era miembro de la unidad de investigación del caso León de Troya, cita que cuando conversaron con el fiscal Valde es el fiscal de Manta, que tuvo a su cargo el conocimiento del caso León de Troya. Dice que se acercaron al fiscal Valda y que el fiscal Valda le supo decir que tenía la orden de la fiscal general del Estado, Diana Salazar, de cerrar la investigación, o sea, de no avanzar en la investigación y de no ir más adelante. Entonces, el Ecuador, esto no se puede tapar la luz del sol con un dedo, no se puede tapar. Es un caso gravísimo, porque la Fiscalía tiene como objeto de su existencia el realizar la acción penal pública, perseguir el cometimiento de delitos. Y entonces, en vez de perseguir, mejor tápame las cosas, cierra el tema. En primer lugar. En segundo lugar, el presidente Lazo calla ante lo que él conoció. Mire que la memoria no me es infiel. El 7 de julio del 2021, él conoce de este tema, conoce. Y en enero del 2023, recién se destapa el caso León de Troya. Y por eso Fernando Villavicencio, de quien se lava la boca a mucha gente con su nombre, pero que no hacen honor a lo que él dice que le llamó la atención cuando conversó en enero del 2023 con Lazo, con Guillermo Lazo, y él le ratificó que sí conoció en julio del 2021 el caso León de Troya. Entonces Fernando Villavicencio dice, ¿por qué callaron? ¿Por qué callaron desde julio del 2021? ¿Por qué
se enteró el presidente de esto y no hizo nada. Y aquí debo decir algo que es importante. El que conoce del cometimiento de una infracción está obligado a denunciarla. Norma del Código Orgánico Integral Penal. Y no solo eso, sino que el 422 del Código Orgánico Integral Penal señala que igualmente los servidores públicos están obligados a hacer esa denuncia. Y no denunciaron, entonces incumplieron con sus obligaciones y se quedaron callados. Pero no solamente fue eso, sino que pese a todo lo que se dijo, siguieron captando a través de personas que llegaban con determinados fines, captando puestos dentro de la administración del Estado. Doctor, Entonces, eso era un caso concreto de tráfico de influencias, doctor, y en concretísimo, que además fácilmente probado. ¿Cómo se puede probar eso? Cuando se dice en la trama de corrupción que pedían cargos para tal o cual persona para ser designados, por ejemplo, el caso del ministro Manzano, el ministro de Agricultura. Entonces uno dice, le pidieron, pero tal vez no se concretó, pero ahí está el decreto ejecutivo donde Lazo lo nombra. Entonces, la gestión que hicieron para designar a Manzano, y ellos saben por qué. a ¿Por qué propósito de querían que Manzano, Manzano esté? Dígame. justamente a propósito de Manzano, él fue ministro, Bernardo Manzano fue ministro de Agricultura del gobierno de Guillermo Lazo. Bernardo Manzano, quien fue uno de los altos dirigentes del grupo Noboa. Y él fue el que aumentó los cupos de exportación de banano. Y doctor, ahí hay esa vinculación porque gracias a este sistema unibanano es que ahora el Ecuador ha llegado a exportar inclusive más droga a Europa que Colombia. Gracias a esos acuerdos, puede ser esos acuerdos oscuros o quizás tratar de ocultar el caso de Encuentro justamente por Bernardo Manzano, que tenía relación con la familia Noboa, y no hablamos de una relación poco significativa, sino era uno de los altos dirigentes de una de las empresas de la familia Noboa. A ver, Franco, lo que usted dice es correcto y lo voy a ampliar. Verá, tráfico de influencias que se prueba. Claro. Probado, o sea, probado porque se ejecutó el tráfico de influencias. En este y en otros casos. Probado. Para poner la persona que reparte el queso. ¿Qué quiero decir con reparte el queso? Reparte los cupos de exportación de banano. Entonces ellos saben por qué querían controlar quién tiene los cupos de exportación. Primero, competencia desleal, dumping, competencia desleal contra otros exportadores. O sea, poniendo el caso lo más benigno posible, competencia desleal. O sea, yo le doy un cupo de exportación a este grupo y no le doy a este otro grupo, que coja los bananos y los venda dentro del Ecuador. Así de sencillo se manejó el tema. Entonces le dieron a Manzano este tema. Pero mire usted para que tengamos una idea. A Verónica Abad le están molestando por la supuesta tentativa de tráfico de influencias, ni siquiera tráfico de influencias probado, sino tentativa. Claro. Cuando uno de sus hijos, cuando su hijo incide supuestamente en que se otorgue un cargo de periodista de una persona en la vicepresidencia de la República. ¿Qué tiene que ver un cargo de periodista con la designación de un ministro de Estado o con la plana mayor de Flopec o con la plana mayor de empresas públicas que lo hicieron a través de Hernán Luque Lecaro? Eso es grave. Entonces, ¿y qué pasó con eso? Nadie dice nada. Todos callados y aquí no ha pasado nada. Pero cuando lo buscan con toda la acuciosidad a Rubén Cherres sobre este caso, que se supone era pieza clave para ver el grado de cómo estaba entramado este caso de corrupción y de la mafia albanesa, lo matan para que no hable, lo matan para que no hable y además recuperan su teléfono celular y no se sabe nada del teléfono celular de Rubén Cherres. Entonces, cuando la fiscal dice hoy en la mañana en Contacto Directo, tratando de justificar el allanamiento que hicieron a dos juezas de la Corte Nacional de Justicia, dices que esto nos permite recabar celulares. Entonces pregunta a la señora fiscal general del Estado, ¿y para qué quieres recabar celulares? ¿Para que en unos casos los refundan en el último de los escritorios? ¿O en otros casos los expriman esos celulares? ¿Para qué quieres recabar?
¿Qué hicieron con el celular de Rubén Chérez? Segunda cuestión, Claro. le quitaron el celular a Danilo Carrera, allanaron su casa sabiendo que era la pieza clave del entramado de corrupción, allanaron la casa de Danilo Carrera. No, por lo tanto querían taparlo todo. Querían taparlo todo, entonces no es el tema de que quiero tener celulares. Entonces, ¿por qué? Porque en unos casos tienen el celular de Fernando Villavicencio. ¿Qué pasó con el celular de Fernando Villavicencio? Permitieron, hechos los de la vista gorda, se desentendieron, permitieron que ese celular vaya a parar en manos del FBI. El FBI no es una instancia de investigación penal en el Ecuador. No tenía nada que hacer el FBI. Y luego se pasaron con esto comiendo tiempo para no hacer uso del celular, siendo que esto es un delito, el no entregar una pieza fundamental para la investigación, porque eso está tipificado como un delito de fraude procesal. Cuando una persona oculta pruebas al juez para que no se conozca los móviles de cometimiento de un determinado delito. Entonces, no lo hicieron, pero aquí viene un tema que la gente no llega tan allá. ¿Por qué le entregaron al FBI y ese celular se perdió un buen tiempo? Y después lo devolvieron a la Fiscalía del FBI vía courier. O sea, un Por la correo cadena de normal, como custodia. cuando usted importa un celular de Estados Unidos o importa cualquier cosa de Estados Unidos. Vino vía courier. ¿Para qué? Para perder la cadena Para de que, custodia. dígame, Para perder la cadena de custodia. para perder la cadena de custodia a propósito. Qué bien, Frank, usted lo dice. Para perder la cadena de custodia, para de esa manera mañana en un juicio decir, no señor, yo objeto esa prueba porque se perdió la cadena de custodia. Este es un recurso que se lo ha utilizado N veces en el pasado, N veces en el pasado. Las computadoras de Raúl Reyes nunca pudieron ser actuadas dentro de un proceso penal porque dijeron que se rompió la cadena de custodia. Pero ahí estaba la información PEPA sobre cómo actuaron con Raúl Reyes determinados actores políticos del Ecuador. Todo lo dicho por el mono Jojoy en Colombia también lo mismo. O sea, la trampa en el Ecuador en los procesos penales es una constante en todo tipo de procesos. Entonces, en este tipo de cosas, entonces sencillamente no actuaron. Y en el caso de Villavicencio, veamos la lógica de cómo se maneja. Al principal actor, al principal asesino, lo dejan morir llevándolo a una unidad de flagrancia, donde hay impresoras, papel, teléfonos, pero no hay atención médica. Lo dejan morir porque no les convenía que hable el asesino de Villavicencio. Al Luego principal capturan a testigo. 7 implicados en el tema. Y los 6 los ahorcan en la penitenciaría de Guayaquil, que estaba bajo custodia de la gente del gobierno de Lazo. Los ahorcan a 6 y al séptimo que quedaba lo matan en la cárcel del Inca. Querían que esto se abra, porque hoy en la mañana también decía en contacto directo Diana Salazar que ellos han llegado a hacer todo lo que había que hacer en el caso Villavicencio y que habían dado todas las facilidades. No es cierto. Lo primero Doctor, que le tienen terror, déjeme solamente concluir esto. Verá, adelante. el celular al que le tienen terror Raimundo y todo el mundo es al celular de Villavicencio, porque van a ver allí decenas, centenares de llamadas telefónicas con mucha gente hablando sobre muchos temas de la política. Voy a ponerle un ejemplo muy sencillito como esto. ¿Quién lleva a cabo una investigación penal? Créame lo que le digo, no puede hablar ni con su esposa ni con su esposo, porque todo se puede filtrar. Es esa persona y solo ella la que tiene que conocer cómo camina una investigación penal. Y entonces, en este caso, ¿cómo es que no dejaron que esto camine la investigación en el caso Villavicencio? Que no han hecho la reconstrucción de los hechos por tal o cual cosa, mentira. Mentira. Todo eso es opaco y oscuro. ¿Qué responsabilidades tuvo la policía cuando no le dieron la seguridad? Villavicencio en ese año que lo matan, el año pasado, venía reclamando con oficios concretos, que yo tengo la información, con oficios venía reclamando que le den el tipo de seguridad acorde con el nivel de riesgo que él tenía y no se lo dieron.
¿Dónde están los responsables de que no le dieron el tipo de seguridad que él requería? Tenía el 93% de riesgo. Y entonces no le dieron. Y no hay responsables de que no le dieron seguridad a Villavicencio. Seguridad como la que él debía haber tenido. Cuando él se monta a la camioneta, no tiene cubierto el flanco delantero ni el flanco trasero de la camioneta, y peor el flanco izquierdo, que es por donde lo avaliaron. Entonces, y las contradicciones enormes, porque los unos decían el carro blindado, otros decían no hay carros blindados. Entonces, investigaron, les interesaba y les interesa destapar el caso Villavicencio. Entonces, tengo que decir esto: si algún aprecio le han tenido, le tienen a Villavicencio, entonces investiguen lo que él denunció. Y para esto, ahí viene el tema. Villavicencio en este caso deja escrito el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción sobre el caso León de Troya. Documento que, si ustedes lo leen, dice, bueno, ¿y dónde está la fiscalía para que haya llegado a cosas concretas con este informe? Entonces, es un apoyo etéreo a Villavicencio. Ya se fue. Es más, ya este 9 de agosto ya nadie se acordó de él, prácticamente nadie. Pero de lo que él dijo, ya no quieren saber absolutamente nada. Entonces, pero esto no queda ahí, sino que hay otro tipo de cosas también que hay que decir. Doctor, Sí, dígame. Justamente tenemos algunas de las declaraciones que dio en entrevista Amanda Villavicencio. Y en la primera parte, no la podemos proyectar, pero en la primera parte dijo que no tenían certeza de nada con referencia al proceso que se está siguiendo por parte de la Fiscalía, inclusive que no había un expediente. Y doctor, en esa primera parte le quisiera preguntar, ¿ellas deberían de tener conocimiento y acceso por parte de la Fiscalía General del Estado para la investigación de la muerte de su padre? Ese es el primer punto, y luego nos vamos con lo que dijo sobre el tema de los puertos y aeropuertos. Pero vamos primero por esta parte, doctor. Verá, este es el mismo caso de Wilman Terán, los voy a atar a los dos. O sea, una investigación penal, un proceso penal, es reservado para todas las personas, menos para las partes procesales, menos para los sujetos procesales, menos para los que están, que son parte del proceso, que están como en un partido de fútbol, menos por el equipo que está enfrentándose al otro equipo. Entonces ellos tienen que tener acceso a todo, porque no pueden confiar que las cosas las maneje la justicia o la fiscalía y que las maneje bien o mal, tienen que tener acceso. Fíjese usted lo que acaba de decir hoy en la mañana, la fiscal general del Estado sobre el caso Wilman Terán. Verá lo que dijo. Dice, Wilman Terán está pidiendo tener acceso por lo menos tantas horas a su expediente. Entonces me pregunto, dice la fiscal, si él tiene abogados y los abogados están teniendo acceso, ¿para qué él quiere tener acceso? Pues porque le da la regalada gana, o es de interés de Wilman Terán conocer qué se dice sobre él, porque él tiene que estar pendiente de lo que digan, porque los abogados no han vivido lo que él ha vivido. Claro. Entonces no puede él estar a cada rato pidiendo una cita con los abogados, sino que tiene que estar al tanto de cómo está el proceso. El artículo 76, numeral 7, literal H de la Constitución. ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer porque es cortito. Y vea que está señalado en un sentido personal. Dice que es un derecho de una persona, en este caso Wilman Terán, independientemente que tenga un tal o cual abogado, presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos de los que se cree asistida. Y viene lo concreto, y replicar los argumentos de las otras partes, presentar pruebas y contradecir las que se presenten en su contra. Constitución de la República. Esto es lo que se conoce en el derecho penal como el derecho de contradicción, que se parte del derecho a la defensa. Entonces, si usted tiene derecho a esto, ¿quién es el que más sabe cómo vivió su vida? Y él puede orientar a sus abogados a decir lo que se deba decir en defensa de su causa. Es Wilman Terán, pero no puede decir la fiscal que Wilman Terán es la persona que tiene que decidir, o él tiene acceso al proceso de investigación, o
o sus abogados. Él tiene derecho y sus abogados, no solamente él, ni solamente sus abogados. Y lo que usted me está reproduciendo de Ecuavisa, esto no tiene sentido, lo que dijo. Porque esta frase de lo que ella dijo y de mañana no causa ningún efecto ni tiene sentido. Lo concreto es que pongan la frase exacta de lo que él dijo sobre Wilman Terán. Eso es lo importante. Entonces, Wilman Terán tiene derecho a conocer. Si a usted le acusan del cometimiento de tal o cual delito, voy a ponerle un ejemplo, le acusan a una persona que ha cometido cohecho en tal o cual contrato que firmó la administración pública y tiene sus abogados. La persona acusada tiene derecho a conocer todo lo que se diga en su contra y también sus abogados. Y conversar con sus abogados y decir, vea, ponga atención que en el expediente acaban de ingresar tal escrito diciendo que yo he hecho esto y no es así, y le demuestro que no es así por esto y por esto otro. Es una comunicación continua entre la persona imputada o acusada del cometimiento de un delito, en este caso imputada, no hay sentencia contra Wilman Terán, que tiene que estar en contacto con sus abogados, pero los dos tienen derecho al expediente, pues. ¿Qué se inventa la señora Salazar? Que la persona acusada, imputada del cometimiento de un delito, no tiene derecho a su expediente, porque sus abogados ya lo tienen. O sea, por favor, o sea, eso es el colmo de los colmos. Usted por lo menos antes de morir, lo mínimo que debe tener derecho a saber por qué lo matan. Entonces, vea, ahí tiene una perla de las tantas dichas en la mañana de hoy. Entonces, cuando esto sucede, uno dice, hay justicia en el Ecuador. Si la justicia no es selectiva y va contra todos, usted dice, bueno, aquí actuaron de esta manera, acá está y está bien. Están con un proceso, con una actitud y con un sistema de ejercicio de la acción penal pública riguroso y excesivo, pongamos, pero con todos. Pero no en estos me hago el loco. Hernán Luque Lecaro se va del país el 9 de enero del 2023 por la puerta grande y recién el 20 de enero le tiran prisión preventiva, por favor. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Entonces, Doctor, eso es ser rápido y expediente en los temas. No estoy doctor, oyendo lo que está diciendo. doctor, y a propósito de Wilman Terán, ¿cómo interpretar el allanamiento que se hizo en la Corte Nacional de Justicia en las oficinas y en los despachos de dos jueces que, según la fiscal, favorecieron a Wilman Terán? Pero, doctor, ¿se puede decir que favorecieron? Porque he estado escuchando también las entrevistas de la jueza que dio el habeas corpus para poder trasladar a Wilman Terán de La Roca a la cárcel 4 de Quito, y ella, entre otras cuestiones, decía, pero si la fiscalía mismo no ha presentado los argumentos, si la fiscalía justamente señala lo que usted dice, el derecho a la defensa, entre otras cuestiones, dice, yo actué en derecho. Doctor, desde su perspectiva, los jueces que actuaron en este caso de Wilman Terán para trasladarle de la cárcel de La Roca a la cárcel 4 de Quito, ¿actuaron en derecho o lo que dijo Fiscalía acerca de que favorecieron a Wilman Terán es lo que se puede interpretar de ese caso? Verá, mi querido Frank, verá. Cuando se recurre a un juez para que tome una decisión judicial, en este caso una acción de habeas corpus, o cualquier decisión que tome un juez, hay dos partes en el conflicto. Entonces, el juez está con las orejas pendientes y los ojos listos a ver. Le muestra a una parte y le dice, yo argumento tal cosa, pero la otra parte tiene que también hablar. Claro. Entonces, la parte que no estaba de acuerdo en el traslado de Wilman Terán de la penitenciaría a la cárcel 4, ¿por qué no habló? ¿Y esa parte cómo se llama? Fiscalía General del Estado. O sea, lo presento de manera didáctica. No hablan y después se cargan contra los jueces. Cárguense contra ellos mismos que no argumentaron el por qué no debía salir de la penitenciaría e ir a la cárcel 4. Pues, cárguense contra ellos mismos. Claro. Y entonces, pero además, ¿qué es la fiscalía? Esto es importante verá. Esto es importante de esta entrevista y hay ciertas cosas que yo a veces tengo que decir, por Dios, no dejen de considerar esto que es importante. Viene la pregunta del millón para que el pueblo nos entienda. ¿Qué es la Fiscalía General del Estado en el sistema de justicia? Esto es importante verlo.
Si esto lo tenemos claro, estamos al otro lado. En un proceso penal hay dos partes, dos partes. En el un lado está un equipo, pongamos como un equipo de fútbol, está la Liga Deportiva Universitaria. En el otro lado está otro equipo de fútbol, está el Aucas. Son dos equipos. En el un equipo, en el un lado, en un equipo, en la una parte del partido, está la fiscal general, porque ella lleva la acción penal pública, es un sujeto procesal de esa manera, tiene esa responsabilidad. Están los acusadores particulares, está esa gente, ¿no es cierto? Pueden estar incluso instituciones del Estado. Pongamos que hay un perjuicio en un contrato con el Ministerio de Energía. Entonces, ahí tiene que estar el representante del Ministerio de Energía. Tiene que estar el Procurador General del Estado en la parte de la acusación para ver que las cosas se hagan. Ese es un equipo. Un equipo. En el otro equipo están los imputados, están los que tienen que defenderse. Muchas veces puede estar el defensor público cuando no hay una defensa de alguno de los involucrados y toda persona tiene derecho al servicio profesional de un abogado. Entonces son dos equipos que se enfrentan. Entonces la fiscal no es más que una parte de un equipo que se enfrenta al otro. ¿Y quién es el que da justicia en un campo de fútbol? El árbitro. El árbitro es el único que tiene que decir, ¿es así o no es así? ¿Hubo pena, no hubo pena, no hubo offside, no hubo offside? Y así terminó el partido. Es el árbitro. En el caso de la justicia penal, y lo mismo de cualquier justicia, es el juez. Entonces, cuando una fiscal, que es parte de un equipo, se pone a allanar la casa del árbitro, la casa de los jueces, porque no le gusta tal o cual actuación, se le confundieron los papeles entonces a la fiscal, porque cree que ella está sobre el árbitro. ¿Qué tal que mañana un jugador de fútbol de la liga haga algo contra el árbitro? Entonces el árbitro va a decir, estás loco, tú eres un jugador, tú estás acá, yo he de saber si cobro penal, no cobro penal, si tomo tal o cual decisión. Entonces se le equivocaron los papeles a la fiscal. La fiscal cree que ella es la que tiene el sartén por el mango y está equivocada. Ella tiene que formular sus actos, sus decisiones, sus pedidos, sus petitorios, sus dictámenes, sujetándose a la norma, sujetándose a la ley. Y es el juez el que tiene que tomar la decisión, no ella. Le cuento una cosa, Frank. Sobre esto hay sentencias de la Corte Constitucional que dice que incluso siendo una parte procesal la fiscalía, obviamente dice no goza de imparcialidad. Y dice, el único que puede gozar de imparcialidad es el juez, porque está en la mitad, está en la mitad. Entonces no entiende la señora fiscal que si no le dan gusto en un tema de Wilman Terán, porque ella quiere sangre, ella lo que quiere es matarlo, enterrarlo a Wilman Terán, que no le dan gusto, entonces ahora me meto contra las juezas. Pero viene un tema. Sucede que actuaron en el caso de las juezas en base a una llamada telefónica. O sea, es lo que se llama en derecho la noticia crímenes, la noticia de delito, que ella mismo lo señala hoy en la entrevista de contacto directo. Recibimos una noticia del delito. Era una llamada telefónica. Y ante una llamada telefónica se permiten hacer todo un allanamiento de las oficinas de las juezas. O sea, por Dios, ¿en dónde estamos? Y doctor, solo para cerrar con el tema de Wilman Terán, y que es muy también importante analizarlo, en un país de derecho, en un estado de derecho y en un país civilizado, ¿se puede pensar que la Fiscalía haga estas acciones precisamente con la Corte Nacional de Justicia? O sea, ¿hay el ejemplo de algún país de derecho, insisto, donde se haya practicado esto? A ver, mi amigo, hay países, porque América Latina, yo soy muy duro en no me confundo en mis apreciaciones, pero soy una persona que no eludo las respuestas a las preguntas que me hacen. Y cuando doy las respuestas digo en castellano para que se entienda. América Latina es un continente en construcción, como es Europa, pero nosotros estamos más atrás. O sea, nosotros estamos todavía en una guerra trabiliaria. Por eso, fíjese usted, me salgo 5 segundos del tema. Adelante. ¿Dónde existe la institución del asilo político? Que a ratos la reconocen, a ratos la bypasean a la institución del asilo diplomático y asilo político. ¿Dónde? El asilo territorial. ¿Dónde? En América Latina.
¿Por qué? Porque en América Latina somos proclives a enfrentar a los políticos adversarios mediante la justicia. Esto es una costumbre del Ecuador, no solo del Ecuador, perdón, sino de América Latina. Entonces, cuando usted ve numerosos casos que se dan de todos los colores y en todos los países, uno dice, a ver, si hacemos una evaluación de la justicia en América Latina, ¿en qué países hay una justicia pura, perfecta y totalmente descontaminada de lo político? Son muy pocos los países, son muy pocos los países. Veamos la justicia en Argentina, cómo camina. Veamos la justicia en Venezuela, cómo camina. Veamos la justicia, cómo camina en otros países. En México están abocados, mire usted, en México están abocados a hacer algo que para mí va a ser peor el remedio que la enfermedad. Están abocados a que los jueces sean designados en votación popular. O sea, Mm, creyendo que es la solución, lo van a reventar al sistema de justicia penal mexicano. caramba. Lo van a reventar eligiendo los jueces por votación popular, porque va a ser, yo voy con una orientación política clara. Entonces le van a poner, vea, para que entienda la gente, le van a poner a elegir a la gente entre ternas, no ternas, entre listas de candidatos a jueces, la que elabore el Ejecutivo, la que elabore la Corte, la Corte de Justicia de México, y la que elabore la Asamblea Nacional de México. Entonces, ¿cuál va a ser la campaña? Voten por la lista de Sheinbaum, o voten por la lista de la Corte, voten. Un tema político. Y esto se basan en algo que se hizo en Suiza, pero Suiza está en otro nivel político y cultural. O sea, no podemos comparar a Suiza con México y no podemos comparar a Suiza con Bolivia. Entonces, pretenden hacer esto, pero ¿qué nos dice? ¿En qué país de América Latina? Son muy pocos donde podemos confiar en la justicia. En la justicia peruana. En la justicia peruana que cuando quieren se sacan un presidente porque les estorba, Claro. como el caso de Castillo. ¿En qué país podemos confiar en la justicia? Son Es muy un mal pocos los países en los que latinoamericano. puedo decir, creo que aquí hay algo interesante. Eh, entonces, es muy difícil América Latina, nos duela o no nos duela. América Latina en sus instituciones políticas estamos muy retrasados. Todavía estamos en la época de las cavernas. Entonces, esto es fruto de esto. Y ahí sí Por- tengo que decir algo, Frank, Adelante. que esto es importante que la gente lo entienda. Cuando hay estos excesos que se dan en la justicia, estos excesos, o sea, yo persigo solo a estos y a estos no los persigo y más bien los cubro. Cuando eso se da, entonces uno se pregunta eso, a ver, ¿les gustaría a los que están disfrutando de las acciones que ha hecho la Fiscalía cargándose solo contra un sector? ¿Les gustaría que mañana, en las próximas elecciones del nuevo fiscal o fiscal general, elijan a una persona que comience a perseguir con razón o sin ella a la gente del otro bando político? ¿Qué les gustaría? Entonces ahí van a saltar. Es que esto no es justicia, es que no puede ser que el fiscal haga esto y esto otro. O sea, no te gusta cuando es contra ti, pero te encanta cuando es contra otros. Por eso Gilel, un rabino judío de la época de Jesús, llegó a decir algo que es un monumento al pensamiento. No hagas a otro lo que no quieres que a ti te hagan. O sea, ¿quieres que te respeten tus hijos? Respeta a tus padres, la ley de Moisés. ¿Quieres que te roben? No robes. ¿Quieres que le estén coqueteando a tu mujer? No le coquetees a la mujer del prójimo. ¿Quieres que te persigan políticamente actuando ya en temas de la coyuntura actual? ¿Quieres que te persigan de esa manera, potencializando los aspectos punitivos de una investigación? ¿Quieres eso? Entonces no jodas. O sea, no puede ser que te guste las cosas cuando son contra terceros, pero cuando se vienen contra ti, entonces ahí sí va a poner las barbas en remojo. Y hay los derechos humanos y no sé qué, y lo de aquí y lo demás acá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Hay un Eso es mi libro, querido Frank. Las venas abiertas de América Latina, escribió Eduardo Galeano, justamente recordando algunos de esos episodios, bueno, en ese tiempo sangrientos, bueno, ahora es una persecución judicial y todo lo que se ha vivido. Y yo justamente era revisando si la Fiscalía en alguna parte había allanado las oficinas de alguna Corte Nacional de Justicia y bueno, hasta el momento no he visto.
esos casos quizás Ecuador sigue siendo pionero en ese tipo de actuaciones, asaltar una embajada, allanar unas oficinas de una Corte Nacional de Justicia, y bueno, creo que vamos a seguir siendo pioneros en algunos temas que a nivel internacional seguramente nos da una vergüenza total. Doctor, para volver al tema de Villavicencio, y ya que tenemos para proyectarle lo que dijo Amanda Villavicencio, que también se encontraba con su hermana en una entrevista con Carlos Vera hace pocos días, no debe ser más allá de unos 10 días, y hablaba precisamente del negocio de los puertos, de los puertos de donde sale la droga. A continuación lo vamos a proyectar. Tres cosas. La primera es esta frase potente que me lleva a esta conclusión. Dice, el Fernando dice, no existe narcotráfico sin poder político. La segunda, la narcopolítica es un cáncer que tiene totalmente podridas las instituciones estatales, la justicia y las papeletas. Estas dos cosas me llevan a entender no solamente que a quienes les investigaba mi papi estaban enojados, no, a quienes realmente les está afectando el negocio. ¿A quién le está afectando el negocio la veracidad de Fernando Villavicencio? ¿A quién? A los que manejan los puertos. ¿Por qué nadie dice nada del señor Jaime Nebot? ¿Por qué nadie dice nada del allanamiento de JJ Franco? Se viene en el especial que tenemos con La Fuente, periodismo de investigación. Se viene la información de los allanamientos de JJ Franco, que está vinculado con Carlos Polit, que está vinculado con Jaime Nebot. ¿Por qué de ellos? ¿Cómo él le amenaza a mi padre? Nos trae este recuerdo de este Jaime Nebot, ven acá para mearte. ¿Te refieres al tuit que puso él? Me refiero al tuit que puso él. Estoy en total libertad de proceder como a mí me parezca. Así es. Y ese saborcito a social cristiano que tiene Muentes, que tiene Nebot, y que luego, por ejemplo, vimos de la ocurrida de Gisela Molina, que después de tu programa y que yo le puse en su sitio, vino a amenazarme a mí después de haber sido el Partido Social Cristiano. Ese es un saborcito social cristiano que no se me quita. Justamente fueron las declaraciones que dio hace poco tiempo Amanda Villavicencio, y eso también a propósito... Frank. Adelante. Verá, acabo de escuchar este video y el volumen es diferente del que usted está hablando. Su gente que está trabajando con usted tiene el volumen bajísimo. Bajísimo. O sea, bajísimo, totalmente bajo, casi al piso. Y por ejemplo, cuando usted le pone a la hija de Villavicencio, el volumen se pone en circunstancias normales. La última vez que le digo, pero es para que la gente escuche de mejor manera sus intervenciones. Ahora, mire usted. De acuerdo, doctor. Voy a hacerle unas precisiones de lo que dijo la hija de Villavicencio. Verá. Primero, me duele, voy a utilizar una palabra no grosera, porque es una palabra del castellano. Con la iniciación de la investigación que hicieron contra JJ Franco, el pana, el parcero, como hablan en Guayaquil, de Jaime Nebot, los tienen cogidos los testículos a los cristianos. Porque si la fiscalía da un paso adelante, se cae toda la estantería del Partido Social Cristiano. Entonces, por eso es que ellos salen sin conocimiento de nada a decir, nosotros vamos a respaldar a Diana Salazar, nosotros estamos con ella, nosotros... ¿Por qué? Porque los tiene cogidos los testículos. Entonces ellos no van a ser quienes se muevan un dedo en ese tema. Por eso es que la fiscal que decide volver al juicio político, porque ella debe haber hecho ya las cuentas de los 70 votos, se necesitan para destituirla, y debe estar pensando si existen o no los 70 votos. Entonces el pueblo ecuatoriano, que esto que acabo de decir lo entienda. No es que ellos consideran desde el análisis objetivo de que no debe haber una persecución con la fiscal que ha hecho un trabajo enorme por descubrir las mafias. No. Los tienen cogidos los testículos. Caso JJ Franco, que es lo que dice la hija de Villavicencio. Primera cosa. Segunda cosa en la que no estoy de acuerdo con lo que dijeron porque es una visión que no va al fondo del tema. ¿Por qué existe 1 kilo de cocaína dentro del territorio ecuatoriano? Y obviamente no hay 1 kilo, hay toneladas. ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas son permeables y no controlan las fronteras. No es un tema de que en Guayaquil, que la mafia que controle el uno, no. ¿Por qué llegan pasando las fronteras terrestres y marítimas y aéreas al Ecuador la droga? Porque aquí viene una sentencia. Sentencia no en el sentido judicial, sino una sentencia, una afirmación. El Ecuador no produce cocaína.
no producen. El Ecuador es un país de tránsito, de tráfico, de comercio. Entonces, ¿por qué estamos nosotros dándole todas las facilidades a la cocaína colombiana en especial? Para que salga a otros puertos y a otros países. ¿Por qué estamos haciendo? Estamos haciendo porque pasa la droga por las fronteras, de cualquier tipo de fronteras, terrestres, aéreas o marítimas. Entonces viene el tema, ¿por qué a los militares los tienen cuidando cárceles y haciendo patrullajes cuando la droga sigue existiendo y está latente? Y obviamente existiendo la droga, entonces se contamina la economía, se contamina la política, se contamina los juzgados, se contamina todo. ¿Por qué existe? Porque las Fuerzas Armadas, digámoslo así, aunque les duela, a quien le duela, las Fuerzas Armadas dejaron botando las fronteras. Las explicaciones, cuando usted quiera, hacemos un programa solo para hablar de ese tema, para explicar la génesis de por qué ellos votaron este tema y se desentendieron. Entonces, en este momento ya nadie quiere comprarse ningún pleito. Ya nadie quiere comprarse ningún pleito. En esto, para darle un tip, en algún momento que quiera hacer una investigación, analice lo que pasó con el Comando de Selva, número 19 Napo, cuando el ataque en las Piñuñas y en esos sitios, al EVE de las FARC, se dio y cómo reaccionaron los comités de derechos humanos contra ese tema. Porque las Fuerzas Armadas querían perseguir a los soplones, a los que denunciaron las patrullas que estaban patrullando esos sitios, patrullando. Y entonces actuó el Comité de Derechos Humanos ecuatoriano, que se habían violado los derechos ¿de quién? De los que informaban cómo iba las Fuerzas Armadas controlando la frontera y le hicieron una emboscada. Entonces, en el Ecuador falta un baño de verdad, Frank. Frank, falta un baño de verdad. ¿Quién fue uno de los ejes de la Comisión de la Verdad para, de alguna manera, desincentivar que las Fuerzas Armadas cumplan un papel adecuado? ¿Quién fue uno de los integrantes claves de la Comisión de la Verdad sobre los delitos de lesa humanidad? Pero que tenía un objetivo, que las Fuerzas Armadas entiendan que tienen que bajar el perfil y que no tienen que meterse en ninguna actividad que debían haberlo hecho. ¿Usted sabe quién fue la figura más connotada de la Comisión de la Verdad en la época del gobierno de Rafael Correa Delgado? A ver, ahí lo cojo en curva. Claro, ahí sí, me agarró de su vida. Ah, ya, lo cojo en curva. ¿Sabe qué? Quiere fotos, quiere documentación, se le envío. Julio César Trujillo trabajó así, pero codo a codo con ellos. Ellos crearon el monstruo. Ellos crearon el monstruo. Y ese monstruo hizo unos trabajos que hay que analizarlos con mucha finura para ver cómo actuaron. Entonces, en este país la gente a veces hace apreciaciones muy rápidas. Pero además, ¿cuántos años durante ese gobierno no tuvimos radares? Si alguien aquí se para y me dice, verá, doctor Tandazo, no tuvimos radares por esta acción técnica, me explica técnicamente, no tuvimos radares. Y los radares que contrataron ya al final del periodo de Rafael Correa eran radares que no funcionaban, los radares chinos. Entonces viene la pregunta que usted se la puede hacer, me la hago yo y se la debe hacer el pueblo ecuatoriano. ¿Y por qué no habían radares? ¿Por qué se demoraron que tengamos radares? ¿Cuál es el propósito? Porque usted peca por acción o por omisión. Un tema del cual sin duda alguna podríamos profundizar en futuras oportunidades. Doctor, para terminar con el tema de Diana Salazar, ella ha hablado de que está lista para asistir a un narcojuicio. Bueno, todo este preámbulo ha sido también para que la ciudadanía tenga claro lo que se ha hecho en contra de los narcotraficantes, incluyendo también las palabras de Amanda Villavicencio y del caso del magnicidio de Fernando Villavicencio. En este sentido, doctor, le voy a citar textualmente lo que dijo Diana Salazar. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo que, con mi equipo, hemos realizado con absoluto compromiso. Doctor, ¿se puede pensar que el juicio político a la fiscal Diana Salazar es un intento de revancha de los grupos delictivos por el trabajo que ella asegura estar realizando? No, de ninguna manera. O sea,
hay cosas que es obvio que el Ecuador necesita un baño de verdad en las cosas. Yo lo único que reclamo es esto, mi querido amigo. No reclamo otra cosa que esto. ¿Por qué en unos casos existe rapidez para la investigación y profundidad de la investigación penal y en otros brilla por la ausencia? Entonces, mire usted, ella dice voy a un narcojuicio, ¿ok? Usted ha analizado el contenido de los 4 temas que Gisela Garzón planteó como juicio político a Diana Salazar. Ahí está el tema. El primero se llama por retrasos en el procesamiento de casos como León de Troya, que es el mismo caso Encuentro, y el caso INA Papers. Exacto. Entonces, el caso INA Papers, si quiere se lo analizo. El caso León de Troya es un caso de mafia, de la mafia albanesa, entre otros temas. No es el único caso. Entonces usted dice... Y que lleva años de investigación. No es que sea de hace 2 años, sino son varios años, inclusive con asistencia internacional. Cuando uno revisa precisamente eso, ve que no es que solo sea de Ecuador, sino hay inclusive informes policiales internacionales. Mire, Frank, en concreto, tenemos que decirle a la señora Fiscal General del Estado que sí es un narcojuicio, como ella lo dice. ¿Y por qué es un narcojuicio? Porque le van a pedir explicaciones por qué caminaron a ritmo de tortuga en el caso León de Troya, que es un caso de mafia albanesa. Entonces sí es un narcojuicio. No es que solamente dice, me llevan por el caso Purga, el caso Metástasis y el caso Pampa. Te llevan por el caso León de Troya, donde no han querido investigar. Entonces ya no sé qué harán en el juicio político, pero tendrán que preguntarle qué pasó con el celular de Rubén Cherres, por ejemplo. ¿Por qué no tienen el celular de Danilo Carrera? ¿Por qué no investigaron el informe? Escúcheme bien esto. Ojalá Gisela Garzón me esté escuchando. Porque es bueno en la política también hacerles caer. ¿Por qué la Fiscalía no tomó como uno, no el único, uno de los ejes de investigación lo expresado por Villavicencio en el caso Informe León de Troya? Caso del informe parlamentario de Frente Parlamentario Anticorrupción. Nada más. Y ahí les invito a la familia de Villavicencio que vuelvan a leer ese informe en detalle, donde habla de todo y de todos. Y digan si la Fiscalía ha puesto en práctica y ha investigado el contenido del informe de Villavicencio. Eso es importante que lo hagan en la Asamblea. ¿Para qué? Para que de esa manera la gente se dé cuenta de algo, que no hay tal respaldo ni respeto a la figura de Villavicencio. Porque si lo hubieran respetado y respaldado, entonces deberían estar poniendo en vigencia la investigación respecto de todo lo que dijo Villavicencio. Que Villavicencio dijo cantidad de cosas que cada una casi era un proceso penal por separado. Cada una. Hubieron cantidad de cosas. Por ejemplo, los casos de los generales Vargas y Ponce, que la comandante general Tania Varela les ordenó que vayan a la embajada americana a informarles que hay narcogenerales. Señores, ¿cómo es que existe un país, un estado, un gobierno, que sus generales tienen que informar a la embajada de algo que pasa en la embajada americana, de algo que pasa en el Ecuador? Y utilizarlo al pobre embajador, porque ese era, él ni se daba cuenta que era utilizado, Fispatri. Que lo utilicen ¿para qué? Para cambiar la cúpula policial y asaltar la cúpula policial con su gente, porque era una lucha por el poder interno de la policía. Pero independientemente, imagínese usted decir, a ver, ¿usted cómo así fue a informar a la embajada de un país que no es el Ecuador sobre estos hechos? ¿Cuál es la obligación de un policía si conoce que hay alguna irregularidad? Por ejemplo, si hay narcogenerales. Presentar su denuncia aquí en la Fiscalía General del Estado, pues, claro. Pero no a la embajada norteamericana en el Ecuador. Ahí tiene un ejemplo. Ahí tiene un ejemplo, Frank. Y ese paternalismo con Estados Unidos, cuando uno escucha las declaraciones no solo de Fiscalía, sino de algunas entidades del Estado que piden asistencia a Estados Unidos, sin duda alguna en algún momento podríamos profundizar de por qué eso es una nueva forma de neocolonialismo, por ejemplo. Doctor, la última de la fiscal, y es el pronunciamiento de ADN, el movimiento de Daniel Noboa, que dice que respalda a la fiscal Diana Salazar. Y doctor, en ese sentido le pregunto, quizás ADN respalda a la fiscal Diana Salazar porque hace pocas semanas la cuñada del ministro de Agricultura, de Daniel Noboa,
fue encontrada con 3 toneladas de droga inflagrante, con las manos en la masa, o mejor dicho, con las manos en la droga, pero, o sea, fue retenida un momento y después salió en libertad. Ahora ese proceso parece haberse perdido en el olvido y no hay detenidos. Hay la causa judicial, eso sí, tenemos la causa judicial, pero, doctor, parece que se está desvaneciendo en el tiempo. Y hablamos de la cuñada del actual ministro de Agricultura, de Daniel Noboa, que dicho sea de paso, en el pasado fue a través de ese ministerio que se aumentaron los cupos de exportación de banano y bueno, oh sorpresa, en cajas de banano está llegando la droga a Europa y en algunas de caja bonita, doctor. Vea, el tema es lo mismo que lo he dicho dentro del concepto global. O sea, es una investigación, porque ella no es la justicia, esto hay que dejarlo bien claro ante la gente. La fiscalía no representa la justicia, representa la acción penal pública, que es un eje importante dentro de un proceso jurídico, proceso penal, pero ella no es la justicia en sí, Claro. porque un juez puede aceptar o desechar lo que ella diga, pero esto demuestra lo que usted acaba de decir, que tenemos una fiscalía selectiva. Tal vez es el titular de lo que yo estoy diciendo. Ella, en lo que le interesa, en lo que le interesa a la política, ¿quién ella responde? Porque él es un ente político del Ecuador. Ella actúa de esa manera. En otros casos no. Duerme el sueño de los justos. Mire, o sea, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. 4 años durmió en la fiscalía la denuncia del Consejo de Persuasión de Trujillo sobre el posible cometimiento de algún delito por parte de Jorge Glass Pinel en el caso de la reconstrucción de Manabí. 4 años. Ahí estaba la denuncia. Y no pasaba nada. Ahí estaba. Cuando Jorge Glass estaba en libertad condicionada, arma un programa de entrevistas y comienza a moverse en las entrevistas. Entonces dicen, no, ya volvió a hablar Jorge Glass, metamos otra vez al tarro. Entonces, ¿se acuerdan que 4 años antes hay un tema y inician el proceso? Y Glass, cuando se da cuenta que vienen por el vuelto, entonces se meten en la Embajada de México. Entonces, ellos destapan un caso cuando les conviene, lo mantienen tapado cuando les conviene, y así le dan celeridad a algo cuando les conviene. Entonces, eso no puede ser cómo actúen las instituciones del Estado. Pero en lo que usted dice, la Contraloría General del Estado le debe mucho al Ecuador y le sigue debiendo. Le sigue debiendo, no es que le debe, le sigue debiendo en la actualidad, porque hay temas donde no actúan. Es el cálculo lo que los lleva. Entonces, hay la crisis eléctrica donde hay barbaridades y no actúan sobre la picada. Pues, o sea, a nosotros, ¿qué nos sirve como país? Que nos cuenten después de 4 o 5 años que hubo una irregular contratación, por ejemplo, de la barcaza, que ya vamos a hablar de eso en algún momento. Y de lo ¿Qué cual nos sirve que después de 4 años, cuando ya la barcaza posiblemente se regresó a Turquía? Entonces, de lo cual vamos... Ay, Y justamente de ese tema me parece que es el tercero que vamos a abordar y profundizar después del tema de la judicatura. Vamos con el segundo tema, de igual manera para la producción. Es el segundo tema en torno a que Judicatura detiene de manera temporal el concurso de jueces y con jueces hasta que Contraloría entregue informe de auditoría.